si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche sol y tinieblas, para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos, para decidir, para continuar, para recalcar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Lunes comenzaremos hablando de política con dos voces muy interesantes. Estoy a mi izquierda junto a Freddy Bovarín, ex viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental, y una voz que nos ha interesado repetir en este Piedra, Papel y Tinta. Muchas gracias, Freddy, por venir hasta esta montaña. Es un placer tenerlo acá. Gracias, querida Claudia. Un saludo para ti, para todo el equipo de Papel, Piedra y Tinta. Piedra, Papel y Tinta. Y a través suyo para todo el pueblo de Bolivia. Gracias, un placer estar acá. Gracias, Freddy. Le doy la bienvenida también a Wilfredo Chávez, que ha estado con nosotros vía Zoom, y hoy es un placer tenerlo, Wilfredo Chávez, aquí en este Piedra, Papel y Tinta, ex procurador general del Estado y una voz política que nos interesa también escuchar. Bienvenido. Un saludo especial, Claudio, un saludo al país. Hoy comenzaba con esta caricatura de Al-Azhar, que la podrían volver a poner para mostrar un poquito cómo está el movimiento al socialismo. Al no estar acá Saúl Lara, seguramente nos vamos a centrar un poco más en el movimiento al socialismo. Así está, y en ese precipicio al medio no hay ni arcistas, ni choquehuanquistas, ni evistas. Seguramente en ese precipicio se encuentran muchos votantes que creyeron en un proyecto, en una estructura, y que ahora están como Alejandro Sáenz con el corazón partido. Freddy Bovarín, ¿qué decimos de este primer tema, la repostulación presidencial? Hemos tenido algunas informaciones este último tiempo y creo que este tema da cuenta también de algunas tensiones en el MAS. ¿Cuál es la posición de Freddy en este tema? Querida Claudia, creo que el escenario y el contexto político nos ha arrastrado a este punto por el afán, en este caso, reeleccionista del expresidente Morales, ¿no? Y creo que todo el país en este momento nuevamente concita su atención en un tema que debiera pues no merecer ningún tipo de debate. La Constitución Política del Estado es bastante clara. En el artículo 168 señala que la repostulación se da por una sola vez y de manera continua. Pregunta, ¿por qué no lo dijeron antes dentro del propio MAS? No, seguro que sí. Hay mucha gente que lo ha dicho con mucha valentía. Pues lamentablemente han sido expulsados del movimiento al socialismo. No había la posibilidad de poder emitir un criterio de disenso, de poder de alguna manera hacer valer un criterio alternativo al establecido o al hegemónico, en este caso defendido pues por el jefismo y por toda la ala del expresidente Morales. ¿Previo al referéndum, Freddy? Esto ha sido siempre, ¿no? Yo creo que ha habido una censura sistemática dentro del movimiento al socialismo que ha impedido la regeneración de liderazgos, que ha impedido la regeneración de ideas y que nos ha llevado al punto en el que estamos en este momento. Yo quisiera hacer recuerdo de que en la Asamblea Constituyente, en la gestión 2009, justamente ya olvidemos de que en el Senado el MAS no tenía la mayoría de los votos para poder aprobar la Constitución, y en ese sentido utilizaron su poder de veto. ¿Para qué? Para en este caso poner una cláusula, transitoria, ¿no?, en la cual se establecía de que el cómputo para efectos de la prohibición de la repostulación iba a ser previo a la aprobación de la Constitución. Es decir, en ese momento se llegó a un acuerdo en el que se decía de que la repostulación no era de carácter pues indefinida, ¿no es cierto?
Posteriormente al 2009... Pero ahí sobre todo las fuerzas opositoras al entonces único MAS lo estaban planteando con más fuerza, ¿no? Que dentro del propio MAS, Freddy. Es un poco la historia de la repostulación, un poco la historia de la reelección. O sea, ¿cuáles son los hitos que ha vivido este país? Es necesario acordarnos y es necesario de alguna manera rememorar todo el debate que ha concitado en su momento el tema de la repostulación. Entonces, en su momento, ya el 2009, en la Asamblea Constituyente, en la Constitución, se aprueba una cláusula transitoria primera en la que establecía que para efectos de la repostulación se iban a contar los mandatos previos a la aprobación de la Constitución Política del Estado. El 2013, ¿qué sucede? En 2013 aprueban una ley de interpretación normativa en la Asamblea Legislativa, aprovechando de que el MAS tenía 2/3. Y en el artículo 4 de esa ley de interpretación normativa señalan lo que después termina validando el Tribunal Constitucional, que dice que el mandato iba a ser computable a partir de la puesta en vigencia de la nueva Constitución, ¿no? Y luego el Tribunal Constitucional, acto seguido, habilita a Evo Morales y a García Linera para que se puedan repostular. Ok, muy bien. ¿Hubo debate después de esto dentro del MAS? ¿Ya habían tensiones en ese momento, Freddy? En realidad, yo creo que, como te digo, no han existido, a día de hoy no existen los espacios para poder generar un debate, un intercambio de ideas y que de alguna manera permita llegar a ciertos consensos, acuerdos de lo que debiera de alguna manera trabajarse políticamente desde las estructuras del MAS. Pero ya habían voces en ese momento que decían... Por supuesto, querida Claudia. El 2016, para continuar la relación de los hechos, se convoca a referéndum, justamente para modificar la Constitución, el artículo 168, y permitir nuevamente una reelección del presidente y del vicepresidente. Freddy, en este momento seguramente hay alguien, o más de una persona, que dice, ¿por qué recién lo están diciendo ahora? ¿Por qué cuando todo esto sucedió, estas personas dentro del MAS no alzaron la voz y no pelearon? ¿Por qué lo están diciendo recién? Insisto una vez más con esa pregunta. Creo que lo importante es decirlo, querida Claudia. O sea, ya ha llegado un punto en el que ya hay cosas que son totalmente insostenibles, ¿no? Y pensar de que estamos o sea, tenemos que salir de este bucle, ¿no? Es un bucle que le está haciendo daño a la democracia, que le está haciendo daño a la institucionalidad del Estado, que le está haciendo daño al sistema de partidos, que le está haciendo daño a la misma Asamblea Legislativa. Lo cierto es, yo quiero ser bastante claro en esto, vivimos en un modelo hiperpresidencialista. El diseño constitucional que tenemos ha sido diseñado a imagen y semejanza de una persona. El presidente, a día de hoy, concentra poderes omnímodos, ¿ya? El Ejecutivo, en este momento, tiene influencia sobre el Legislativo, sobre el Judicial y sobre el Electoral. Entonces, obviamente querían la reelección porque han pensado que esto iba a ser eterno. Y como resulta que no es eterno, pues ahora les incomoda que han construido una institucionalidad del Estado que entrega básicamente amplias facultades legales al presidente para poder hacer y deshacer en este país. Yo he invitado a al ex ministro de Gobierno Saúl Lara, que no pudo estar acá, al ex viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental Freddy Bovarín y al ex procurador general del Estado, que tiene todavía caliente la silla porque estuvo hasta hace poco ahí, Wilfredo Chávez. Gracias nuevamente por aceptar este debate. Freddy ha sido muy claro y ha dejado varias papas calientes sobre la mesa. ¿Cuál es la posición en torno al mismo tema? Gracias. De veras que es un interesante debate el que se ha abierto ahora con el anuncio que ha hecho el compañero Evo Morales de volver a plantear una postulación para la elección del 2025. Ah, claro, yo sí soy Freddy es funcionario público, entonces yo vengo como ex autoridad. Digo lo siguiente. Nosotros hemos efectivamente realizado un proceso constituyente en el que activamente he participado, ya como autoridad de Estado o como miembro del sistema judicial, he estado en el proceso constituyente y sé lo que hago. La Asamblea Constituyente y la ley del Tribunal Constitucional y la propia Constitución establece que cuando existen temas de controversia, la primera fuente a la que debe acudirse es a las actas e informes de la Asamblea Constituyente.
Aquí está, Claudia. Esta es la enciclopedia histórica del proceso constituyente boliviano. Aquí no ¿Qué voy a hablar de contiene memoria. ese texto? Las actas de la Asamblea Constituyente, los informes por mayoría y minoría. ¿Qué dicen los informes? No vamos a inventarnos acá ni hacer discurso. Claramente ha habido informe por mayoría y minoría. Son fuentes de la Asamblea Constituyente. Con relación al presidente y vicepresidenta, claramente establecen un mandato de 5 años, el informe por mayoría, revocable. En el artículo 6 de ese proyecto establece la presidenta o presidente o vicepresidente podrán ser reelectos consecutivamente por voluntad del pueblo. Esta es la propuesta del MAS y PSP, porque se decía que el pueblo debe ser quien demande a una autoridad o le quita el mandato. O sea, no está incluido el concepto de alternancia en lo que acabamos de leer, no, ¿verdad? está totalmente porque el pueblo es quien decide. Si el pueblo quiere alternancia, hay alternancia. Si el pueblo no quiere alternancia, no hay alternancia. Depende de la mayoría del pueblo. Y así hemos ido sucesivamente a varias elecciones. Fuente que debe ser citada en algún momento por el interpretador de la Constitución, que puede ser o el Tribunal Constitucional o, de acuerdo al artículo 4, numeral 3 de la ley del Tribunal Constitucional, la Asamblea Legislativa. Tenemos 2 intérpretes, no solamente uno. Segundo, este tema efectivamente ha sido objeto de debate en la Asamblea y en la comisión que ha trabajado la noche del 18 del 19 al 20 de octubre del año 2008, donde se aprobó el texto consensuado con la Asamblea. A mí me consta porque yo autoridad de Estado, puedo decir lo que me consta, no lo que me han contado. Efectivamente se han consensuado algunos artículos y entre ellos hemos logrado tener efectivamente un texto de esta naturaleza. No habla, y hay que ser claros, no confundir 3 ideas fuerza que para mí son muy importantes, que creo que Freddy ha empezado mal. Habla de repostulación, habla de reelección y habla de mandato. Ninguna de las 3 fórmulas se aplica a Evo Morales, porque la repostulación es para cualquier autoridad que ya venció su mandato y quiere volver luego. La Constitución como tal no restringe aquello. Reelección sí, pero ¿a quién se aplica la reelección? De acuerdo a la propia Constitución se aplica al presidente o presidenta del Estado o presidente o vicepresidenta en funciones. Porque aquí establece la Constitución el artículo 168, el periodo de mandato del presidente o vicepresidente es de 5 años y pueden ser reelectas o reelectos por una sola vez de manera continua. ¿Quién es el presidente? Artículo 165. El órgano ejecutivo está compuesto por la vicepresidenta o el presidente o presidente del Estado, ¿no? Y las ministras y ministros del Estado. Entonces el artículo se refiere al presidente. Es decir, cuando hablamos de reelección se refiere al presidente en funciones, no a exautoridades. Y lo último que ha mencionado, efectivamente, los acuerdos de esa noche, que me acuerdo bien que no hemos dormido, y hemos estado siempre comprometidos con la democracia del instrumento político, que hemos visto como de las aclaraciones y acuerdos. Disposiciones transitorias primera, numeral 2. Los mandatos anteriores a la Constitución serán tomados en cuenta los efectos del cómputo de los nuevos periodos de funciones. Habla de mandato y periodo de funciones, no habla de reelección. Entonces, donde se vea con los textos de la Constituyente, con la Constitución, o si quiere la opinión consultiva, de ninguna manera se puede indicar que hay inhabilitación. Lo demás es discurso político. Freddy, el 2019, cuando estábamos en elecciones, estaba gozando de un cargo público firmado por Evo Morales. ¿Por qué no ha hablado, pues? No he visto un solo tweet, Freddy, tuyo, para que ahora nos vengas a decir que habían voces o te han expulsado en el 2019. Yo creo que cuando uno está de acuerdo, se va, como yo he hecho. No se queda, se va. Y no hemos escuchado que esa gente se vaya. Se han servido el instrumento, si era así, para estar en cargos públicos y luego ser ratificados o ascender o escalar, que creo que me parece no es la manera más idónea ni noble de estar en ello, ¿no? Se ha hablado, yo creo, de un tema... Sí. Quiero volver al texto. Esa pregunta yo la insistí y la vuelvo a plantear, ¿no? Hay cosas que ni de un lado del MAS ni del otro se había dicho cuando estaban felices en una misma bolsa y que hoy sí salen, y yo creo insistir en esto, de cualquiera de las salas. Pero quería volver al libro gordo de Petete que ha traído, a la Constitución, para preguntar, y lo pregunto desde mi lugar de ciudadana no experta. Entonces, ¿para qué esto del referéndum? Es decir, hacía falta, si es que había este primer documento que no ha sido aprobado, ¿no es cierto? Porque había una fuerza, no era precisamente la masista, eran las fuerzas de la oposición que estaban cabalmente empujando a no tener una
reelección o una repostulación. Yo A ver, aclaro quisiera mi aclarar posición, un poquito mi más posición, porque estoy también en el tiempo, creo que se ha concedido a Freddy también, es réplica. Mire, Sí. lo que ha ocurrido es que el año 2016 o 15, cuando se hace la consulta al tribunal, y sale esta ley de interpretación normativa, la primera y luego se va al referéndum, es que efectivamente la Constitución te permite al presidente en funciones una reelección. Y es lo que pasó. El 2016 ya no había esa posibilidad, ya han acudido al pueblo soberano y el pueblo ha votado efectivamente de manera negativa. No estaba en funciones de gobierno, no puedo dar fuente de eso por eso. Sin embargo, creo que ha sido un grave error, como lo dije en su momento internamente, haber ido por otra fuente, donde Freddy, no se ha declarado inconstitucional, se ha inaplicado, que es diferente. No hay inconstitucionalidad, no lees en el texto eso. Hay una inaplicabilidad, que es un texto que se usaba en la antigua, porque es muy importante los términos, no es hablar sin conocer, hay que saberlo. Lo que hace el tribunal es inaplicar con base supuestamente en el Pacto de San José, pues habían varias referencias, según se conoce en varios países, empezando por Costa Rica, que es el primer país que hace esta interpretación de aplicación y que luego, recién en el año 2021 o 2022, es, interpretado por la opinión consultiva. Entonces, son cosas diferentes, tiempos diferentes. En ese entonces había esa imagen en varios países latinoamericanos, se aplicó, empezando por San José. Si alguien se acuerda, el pacto es de San José de Costa Rica, y en ese mismo país se interpretó de esa manera por un tribunal. Bueno, eso quedó ahí. De hecho, la sentencia 84, que tanto se cuestiona, emergente de la habilitación última de Evo Morales, no tuvo efecto jurídico alguno. Que finalmente nadie ha sido reelegido de manera indefinida, como se decía, ni mucho menos. Lo que ha pasado simplemente es que ha habido una nueva elección, donde tenemos un nuevo presidente y autoridades electas por el voto del pueblo bajo las siglas del MAS. Entonces, yo creo que las cosas se han esclarecido en el tiempo justamente, y ahora estamos en una etapa en la que la reelección como tal le afecta solamente al presidente y al vicepresidente. No le afecta a exautoridades, pues ni en este texto, ni en la Constitución, ni en los anales de la Asamblea Constituyente existe una sola prohibición en ese sentido. Vamos a comenzar con política. Quiero darle la bienvenida a Gustavo Torrico, viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental. Gracias, viceministro, por estar acá. Pero más que como viceministro, lo hemos invitado como actor político, como observador político, aguerrido Gustavo Torrico. Gracias por estar acá. Gracias a ti, Claudia, por la invitación. Un gusto estar acá. Eso yo quisiera ver en el MAS, que se lleven mejor, no solamente en el MAS, en Comunidad Ciudadana, en Creemos, en el MIR. Cuando se pelearon en el MIR fue a muerte, cuando se pelearon en el MNR fue a muerte, y parece que en el movimiento al socialismo se va a vivir algo así. ¿Cómo está viendo el político Gustavo Torrico esta crisis, esta champaguerra en el MAS? Esta champaguerra se desata por desavenencias en el modo de diagramar ideológicamente lo que queremos hacia adelante, ¿no? Esto es consecuencia simplemente de un hecho que ya empezó a separar aguas en el MAS. ¿Desde cuándo? Que es el referéndum del 2016. Lo habíamos mencionado en ese tiempo con Antonio Peredo, de maestro, de que ese referéndum iba a ser una carga política que iba a durar 50 años hacia adelante para el MAS. ¿Dónde lo dijeron? En una reunión que tuvimos en la asamblea, llamada que era el Congreso, porque muchos no estuvimos de acuerdo con el referéndum. No había una necesidad imperiosa. Creo que fue un exceso de abuso hacia la ciudadanía, porque tú acababas de salir de un hecho electoral donde habías ganado ampliamente, por 2/3. Habías ganado por demás, 63% de votación, era impresionante. Y entonces, ¿a qué quieres aprovecharte esto y obligarlo a un pueblo a que te dé una reelección indefinida? No tenía sentido. Y entonces ahí vinieron otras cosas. Quizás se podía ganar el referéndum, pero también el otro equipo juega. Jugó unas cartas, nada leales, digamos. Pero, ¿Zapata? Pero Gabriela Zapata fue el tema Zapata, apareció
otros temas más por ahí, pero sobre todo Zapata, ¿no? Y las respuestas que se dio en ese tiempo no fueron nada lógicas, ¿no? Creo que los agarraron en curva, nadie sabía qué pasaba. Yo recuerdo a la exministra Marianela Paco diciendo, yo le he ido a acariciar la barriguita a la Zapata, cuando creo que ni la conocía, ¿no? Se hizo, Gustavo dijo, Paca. los agarraron. No tendría que decir nos agarraron. No, porque estaban... algunos dijimos que no, por eso lo digo así, Ya. ¿no? Y ahí estaba que, incluso Álvaro, ¿no? Álvaro que salió diciendo, sí, pero el niño está crecido, bien alimentado, estudiado. ¿Ustedes recuerdan? O sea, las respuestas se daban a esas interrogantes que les habían puesto y que nadie sabía nada a la final. Y eso demostró ante la ciudadanía que había una negligencia, por decirlo menos, de un padre de familia. Entonces, como no se supo al final y luego salen con que el hijo aparece, el hijo no existe, jamás hubo hijo, y todo el lío, y eso causó un desazón en la ciudadanía. Y eso, llegado a un referéndum, se perdió el referéndum. ¿Quiénes, Pero aparte de eso, fueron las promesas que se hicieron, ¿no? ¿No? Es decir, si perdemos por un voto, aceptamos, ¿no? y no se cumplió? O sea, no se cumplió. Pero Y quienes lo vemos desde afuera no imaginábamos escuchar a propios masistas con esta claridad decir lo que está diciendo Gustavo u otros, ¿no? En aquel momento Lo dijimos si había en ese disidencia, momento. En el momento lo dijimos, en la disidencia, que no estábamos de acuerdo con ese internamente. referéndum. Sí, es que hemos aprendido que los calzones viejos se secan dentro del balcón. Lo que pasa es que no podemos empezar una discusión a partir de una posición que defienda o no defienda a un precandidato o un candidato como se determinó o se denominó Evo, sino que tendríamos que ver más bien qué es lo que, en el MAS estoy hablando, qué es lo que necesita el país para ir hacia adelante, ¿no? O sea, tenemos que hacer una lectura más clara. Creo que en las esferas dirigenciales del MAS, lo que no se está leyendo es esto mismo que acaban de decir ellos, el resultado y las causas del 2016 y del referéndum, ¿no? Sumado a un golpe de Estado del 2019. O sea, parece que en el MAS, bozón y cuenta nueva, ponemos nueva película y ¿dónde nos quedamos? En 2006. Ah, sí, en 2006 somos muy buenos y marchemos otra vez. No, eso no va a dar, Claudia. O sea, no va a dar porque la gente pues tiene memoria. Entonces no puedes insistir en algo en lo que no va. Y tratar de buscar eso de que yo digo al presidente Morales con todo cariño y respeto que le tengo, o sea, no puedes decir me están obligando a ser candidato. O sea, nadie te obliga a nada en política. ¿Quién te va a obligar a ser candidato? Uno quiere, está bien. Nuestra línea es la vida y tomamos partido. Cada día lo hace también Alejandro Salazar, a quien le digo, no estás bienvenido, no eres bienvenido porque esta es tu casa, Alejandro, desde tu taller, pero este es tu espacio y ojalá seamos uno de los nidos más tibios en tu trabajo artístico. Bienvenido en esta hora a esta montaña físicamente. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar contigo y con todos los amigos del periódico, ¿no? Estoy dando una gran sorpresa, Alejandro, porque la gente, el gran público, se dice, ¿y cómo es Salazar? Como dice ese compositor, ¿y cómo es él? Me dicen, ¿cómo es Salazar? ¿Quién es Salazar? ¿Es él Salazar? Porque no hay un rostro, hay siempre unos trazos, una firma, y hoy conoceremos más quienes vemos tus caricaturas todos los días, conoceremos más a la persona que está detrás del lápiz, a la persona que está detrás de esos colores. Para llegar a hacer las caricaturas, las propuestas, Alejandro, has estudiado arquitectura, nunca la ejerciste, nunca hiciste un edificio ni una casa, menos un cholet.
tomaste algunos cursos libres en la Escuela de Artes. ¿Este es el camino por el que tienen que pasar todos los caricaturistas o hay algo que quieres rescatar en tu formación? En realidad no es, o sea, no hay una fórmula, ¿no? Yo y puedo decir que yo estoy en la caricatura por un accidente, en realidad, una casualidad. Porque yo me dedicaba a hacer dibujo y pintura. Y trabajaba así en ONGs, haciendo tapas de libros, ilustraciones. Y una vez un señor que me contrató para hacer una ilustración me dijo, tenemos un suplemento donde hay una caricatura en el periódico. Y me dice, el encargado de hacer la caricatura está enfermo. Y me dice, tú como dibujas, ¿por qué no lo intentas? Para cubrir el hueco. Claro. Y yo le digo, nunca he hecho ese trabajo, le digo, no sé cómo se hace. Soy dibujante y todo, pero me parece que la caricatura es una cosa que es diferente a la ilustración. Y me dice, como no pierdes nada si lo intentas. Entonces, yo estuve pensando cómo hacer. Y al final hice la caricatura y me tardé como una semana más o menos. ¿Qué año sería, Alejandro? Debe ser el año 94, más o menos. Y hice la caricatura y les gustó. Y desde esa vez me quedé haciendo caricatura y más o menos a unos 30 años. ¿Te acuerdas cuál era tu primera caricatura? ¿El tema? Sí, se llamaba Mosquipóster, era parecido al del Animal Político. Era una página entera. Se hacía retratos de políticos. Si no mal recuerdo, se trataba de Juan Carlos Durán, que era candidato por el MNR. MNRista, Sí. un conocido Sí, MNRista. sí, que recién creo que ha fallecido también. Sí, ¿no? hace poco. Sí, creo que era ese, si no mal recuerdo. Entonces hay que agradecerle a esa persona que te invitó. Sí, sí. Y por qué no a Juan Carlos Durán también por haber Pues, abierto claro. una gran ventana y por haber inaugurado el camino de Alejandro Salazar en la caricatura política, pero es verdad que se va mezclando la ilustración, el dibujo animado, la caricatura, todo está relacionado al final de cuentas. Tu lugar de trabajo, porque muchos dicen, trabaja en la redacción, no trabaja en la redacción, es parte de la redacción, es parte fundamental de la razón y por eso decía, no necesitas la bienvenida. Te tenemos presencial acá, pero estás todos los días con nosotros, todos los días inspirándonos, alimentándonos. Ahí estás en tu taller, mira estas fotografías que hemos logrado. Alejandro en su taller. Este es tu espacio, ¿no? Este es tu lugar, tu laboratorio. Paseño porque vives en La Paz, pero cochabambino de nacimiento. ¿Qué te ha traído aquí a La Paz, Alejandro? Lo que pasa es que mi madre era de Cochabamba. Y yo nací en Cochabamba, pero después vinieron a vivir aquí a La Paz, ¿no? Toda mi vida he vivido en La Paz. Entonces, me considero paseño, ¿no? O sea, tengo raíces, digamos, de Cochabamba, pero soy paseño, creo. Quería guardar para más tarde el retrato de Al-Azhar, pero lo adelantaron. Vamos a eso, ya que lo mostramos. Lo había guardado para el final del programa, pero me han dado esta sorpresa. Vamos al retrato de Alejandro. Le había pedido una caricatura de él mismo. Ahí está. Ahí está. Esta es una última caricatura, ¿verdad, Alejandro? Sí. Habíamos pedido que te mires en el espejo. ¿Así te ves? Sí, lo que pasa es que un poco retrata mi proceso de trabajo en el periódico, ¿no? Estoy pensando todo el día en qué es lo que voy a dibujar. Y veo las noticias y escucho a la gente. Y mejor no ver el reloj, ¿no? Porque hay una hora. Claro. Hay una hora Ajá. de cierre Sí, siempre y te tienes que ajustar a eso, ¿no? Entonces, a partir de las 6 de la tarde, 7, empiezo a dibujar, digamos. Y ya cuando va avanzando la hora, empiezan a sonar los relojes que están dibujados en la... Qué lindo. Volvamos a ese autorretrato, por favor, que lo hemos pedido. Por algo será, ¿no? Quería cerrar el programa con esto. Pero bueno, Un poco empecemos con esto. Sí. Empecemos con esto.
la caricatura no comienza cuando tomas el lápiz. La caricatura comienza cuando tu cabeza está funcionando con los hechos del Sí. día. Si no te informas, no hay caricatura, ¿no? Sí, en realidad esa es la parte más difícil del trabajo. Primero tengo que ver las noticias, ¿no? Y de ahí tengo que discernir qué es verdad y qué no es verdad, porque en este mundo ahora es muy difícil informarse. Y ves canales, escuchas radio, Sí, lees casi de todo. distintos periódicos, Sí. o sea, tienes que hacer un recorrido Sí, sí. global. Porque para tener una idea más o menos general, ¿no? Y una vez que más o menos decido qué es lo que me impresiona, digamos, sobre esa idea voy pensando ya en imágenes. Y eso también me toma tiempo, ¿no? ¿Alguien del periódico te llama y te dice, Alejandro, hoy abordemos este tema? No, no. Por- ¿Alguien del periódico te dice, Alejandro, no has hecho crítica sobre este tema, hazla para mañana? No, me acuerdo una cosa que cuando vine para que me contraten, alguien me dijo, te podemos llamar para que, digamos, hagas un tema específico. Yo les dije no, porque ese es mi trabajo. Claro. Yo sé hacer mi trabajo. Esa no era yo, por si acaso. Sí. Cuando Alejandro estaba acá, yo no había nacido en La Razón. Pero creo que siempre ha habido un respeto a la libertad. Sí, sí. Sí. Por Porque eso sigo no lo aquí. permitirías, Sí. no lo permitirías y nosotros tampoco, ni con nuestro trabajo, ni con el trabajo del colega. Así que creo que es la mejor manera de... Claro. Ujú. Lo que no impide que nos podamos comentar las cosas, lo Sí, hacemos claro, en la sí, reunión sí. de redacción, pero tiene que ver con una relación más periodística, más horizontal y nunca una mano que diga o un teléfono que suene para decir esto sí o esto no. Quiero recordar a las personas que nos están viendo que Alejandro, además de ser parte del equipo, tiene el estatus de un columnista, ¿no? Entonces él dibuja y lo que dibuja no se mueve, como un columnista que escribe un texto, no puede la directora en este caso decir no sale esta columna, eso es censura previa y eso es un delito, lo sabemos quienes trabajamos en medios, quienes tenemos relación con el periodismo. En tu mundo, ¿quién te acompaña? ¿La soledad o es ese perro que aparece en tu autorretrato? ¿Trabajas solo? ¿Acompañado por qué? ¿Por quién? Ujú. Tengo un estudio en una terraza. Vivo en un departamento abajo y arriba en la terraza es mi estudio. Entonces, yo trabajo solo ahí, ¿no? Tengo un perro, pero está en el patio, está en la terraza. ¿Cómo se llama tu perro, Alejandro? Se llama Evaristo. Evaristo. Evaristo, sí. Entonces, prácticamente estoy como aislado con mi mundo, digamos, ¿no? Sí. Y estoy viendo las noticias, estoy escuchando la radio. También escucho música, pero para hacer el trabajo necesito escuchar música. Y ¿Te gusta el rock? me gusta el rock, sí. Y un poco ese es el mundo en el que, no solamente de esta época, sino que es un poco la historia de mi vida. El trabajo del dibujante es solitario, ¿no? Es solitario, ¿verdad? Y muy poca gente creo que podría soportar ese ritmo de vida. Sí. En algún momento le preguntaba a Alejandro si no quería venir. Yo le decía, aquí te acomodamos una mesa, te ponemos tus crayolas. No, gracias, me dijo. No. Creo que este tema de los perros es, de tu perro y de los perros en general, es un tema, porque siempre están ahí. Están ahí los perros. Cuando Sí. se moviliza el pueblo, en tu autorretrato, lo vamos a Eso. poner nuevamente en tu autocaricatura, en verdad, no es un autorretrato, es una caricatura de Al-Azhar. Ahí está el perro. Están los perros permanentemente. ¿Tienes algún cariño especial? Tengo un cariño especial no solo por los perros, sino también por los animales en general. Porque creo que no solamente nos acompañan en la vida, sino en el mundo. Y los hemos maltratado mucho. No estamos respetando la parte que tienen, que necesitan para existir, digamos, ¿no? Y es por eso que creo que hay que representarlos y yo trato de siempre dibujar animales.
porque en nuestro actuar como seres humanos estamos violentando sus derechos, me parece. Y creo que suavizan también las interpretaciones. Decía, cuando hay una cola y está el perro más haciendo cola, o cuando hay candidatos, podemos ir seleccionando algunas caricaturas, por ejemplo, alguna con animales, que me parece interesante porque logran darle otra tónica, ¿no? Sí, sí, sí. Y no es un insulto cuando hay una lista de candidatos y aparece ahí el elefante, la jirafa, ¿no es cierto? Claro. Vamos a ir buscando algunas caricaturas al respecto, si las encuentran, alguna con animales, saber tarea, alguna con animales, para que la gente que nos está viendo se acuerde y vuelva a sonreír con esto. Los gatos, ¿te gustan los gatos? Me gustan, sí, los gatos chiquitos y los Porque grandes. acompañan muy bien el trabajo del artista. Sí. El gato está muy cercano, muy silencioso. Sería un buen compañero. Bueno, vamos a escuchar a las palomas del movimiento al socialismo. Hasta aquí, dije ayer, no volaron palomas, volaron sillas en el encuentro en la CSUTCB. Eso es lo que vemos volar por ahora. Señales de división. A ver, tengo a una paloma del MAS. Aquí está Teresa Morales, a quien le digo gracias, Tere, ex ministra de Evo Morales. Gracias por aceptar estar acá y por estar abierta también a un diálogo con Hugo Moldis. Gracias. Encantada, pues, Claudia, encantada de estar en el programa Piedra, Papel y Tinta y saludar a toda la teleaudiencia, a todos los que nos están viendo por el tema que vamos a tocar. Así es, que no puede ser otro que la situación del MAS. El otro palomo del movimiento al socialismo, Hugo Moldis, exministro de Estado. Yo sé, Hugo, que usted prefiere que no le digan masista porque luego viene Gerardo García y lanza un tuit, pero ¿qué nos importa? Ustedes son actores del movimiento al socialismo y Hugo Moldis ha sido ministro de Evo Morales y hoy sigue dentro de las esferas del movimiento al socialismo. Gracias por aceptar esta invitación. Buenos días, Claudia. Un saludo a todos los que nos escuchan, a todos los que nos ven. Un saludo a Teresa. Claudia, lo que sí, de verdad, yo te dije una vez o dos veces, yo fui constructor del instrumento político. Antes que muchos de los que están ahora, en ambas facciones, muchísimo antes. Desde fines del 88, nació el 95 con nombre de Asamblea por la Soberanía de los Pueblos, y después de las elecciones del 97 se van sumando muchos que llegaron a ser ministros, en fin. Y no estoy criticando porque la vida es así. Junto a los compañeros del Ejército de Liberación Nacional y su expresión política, el movimiento guevarista, hemos estado ahí, fuimos constructores y el propio compañero y hermano Evo Morales sabe de nuestra, por decir, doble militancia. Eso para evitar discusiones innecesarias, ¿no? Así que bueno, atento a... Gracias, Hugo, por esta primera aclaración histórica dentro del MAS. La que yo tengo ahora es una más bien fresquita, la traigo así en mi cuadernito cuadriculado, en mi hojita cuadriculada, y es lo que acaba de mencionar en La Razón Radio Gerardo García. Bueno, ha hablado de muchas cosas, pero quiero comenzar con Hugo Moldis, porque volvió a hablar del famoso Plan Negro y dice Gerardo García que Hugo Moldis estaba dentro de este Plan Negro. Me dirá Hugo Chocolate por la noticia, pero esta vez habló Gerardo García de un plan para hacer desaparecer a Evo Morales. Cuando yo escuchaba, pensaba que era desaparecer de la escena política, pero habló de definitivamente desaparecerlo físicamente. Es muy grave, se lo dijo el colega Rubén Atahuichi, y habló también de la intención de involucrarlo con el narcotráfico, con la corrupción, pero esto que mencionó Gerardo García es realmente grave y no puedo desaprovechar la presencia de Hugo Moldis para escuchar su reacción.
A ver, no sé si me provoca risa este surrealismo político. Evidentemente Gerardo García, que nunca ha tenido un nivel alto de formación ni nada por el estilo, ¿no? Es parte hoy de quienes degradan la política y la degradan... De formación política, no estar hablando de la formación académica, ¿no? Porque eso no sería políticamente correcto. Formación política. Filemón Escobar fue un autodidacta y nunca entró a la universidad, pero fue un cuadro del proletariado minero, con quienes compartimos algunas cosas que decía, otros no, pero fue un cuadro político, o Simón Reyes, en fin. Y yo creo que estamos en un momento de degradación de la política, ¿no? En unas acusaciones de dónde están los más corruptos o los que más protegen al narcotráfico, lo cual me parece irrisorio, irresponsable. Y si eso le sumamos, ¿no es cierto?, planes planes para supuestamente hacer desaparecer físicamente a Evo Morales, ya el espectáculo ya no es realismo mágico, es surrealismo absoluto. No, son cosas que yo no comparto, eso evita el debate de las ideas, por muy equivocados o en trincheras distintas que estemos. Yo lo he planteado, Claudia, creo que en tu programa mismo no comparto ni ese tipo de declaraciones ni las que hace el señor Rolando Cuellar. Me parecen, la verdad que me pone hasta de mal humor, porque es interesante discutir ideas que seguramente van a quienes están escuchando van a ver si hay puentes o no hay puentes de acuerdo, pero discutir ideas, discutir proyectos. En eso coincido con Hugo Moll, dice, ni siquiera estamos hablando de propuestas programáticas diferentes. En el fondo estamos hablando de candidaturas y de fuerzas de poder. La próxima que se viene es el Congreso de Octubre. Teresa Morales también fue ministra de Evo Morales, entiendo cercana a Evo Morales. Y ahora se viene el Congreso de Octubre y hay una serie de peleas internas dentro de las propias organizaciones, columnas, pilares del propio movimiento al socialismo. El presidente, en las últimas horas, el presidente Arce ha dicho que no va a ir al Congreso porque no se está invitando, se está sacando de su propia casa a las organizaciones sociales. También habló de artículos concretos que afirman que se necesitaba tener un acuerdo previo para convocar a este Congreso, y lo mencionó también acá Gustavo Torrico. Por otro lado, Gerardo ya está listando las mesas. Él dice, todo está en orden, están viniendo los representantes, en octubre va a haber el Congreso. Creo que el Congreso es el punto, ¿no? Efectivamente, el Congreso es el punto, pero quiero, antes de contestarte, comenzar por la primera parte que plantea Hugo, en el sentido de que todos saben que él tiene doble militancia, y quiero decirle, no quiero hablar de él porque no me parece importante, pero no existe eso de la doble militancia. Uno milita en un partido, ¿no? Así como él milita, creo, en un partido socialista multinacional, que es con el nombre o con la sigla que se presenta en eventos internacionales, y estar en el MAS. Él debe referirse, me imagino, a eso con su doble militancia, pero no es correcto, no es legal y no es ético. Yo no puedo estar en Creemos y en el MAS al mismo tiempo y representar a ambos, un día aquí, otro día allá. Lo mismo pasa en la situación actual, no solo con Hugo, porque a la manera del dictador Hugo Banzer Suárez, el gobierno se ha dado a la tarea no simplemente de lanzarse sillas entre dirigentes, sino de gasificar congresos de Bartolinas, de CESUD-CB, con fuerza policial, recintos cerrados. Entonces no solo vuelan sillas, sino también vuelan gases, y a punta de gases se han elegido dirigente principal de la CESUD-CB, después de un congreso con gas de por medio, y por ejemplo, dirigenta de Bartolinas, también por el mismo método. La señora Guillermina Cuno Bartolina no es militante del MAS, y como ayer o anteayer han dado una conferencia diciendo que el MAS aquí o que el MAS allá, y que le llaman la atención a Evo Morales por esto, por el otro. Ella es militante de Tradepa, está
la demostración y el Tribunal Electoral y cualquiera puede entrar, un partido de derecha. Por otro lado, el propio Ejecutivo... ¿Y Juanita, dónde quedó la Bartolina Juanita, que se decían que iba a ser un factor de... Perdón, de... no era Juanita, era Flora, la que iba a ir al Congreso, ¿te refieres? Sí. Ella sí es del MAS y no han terminado el Congreso de buena manera y ha salido electa la señora ¿Y a ella Acuño, dónde la a ponen punta más bien? ¿De gases. qué lado? O sea, en el mapa de las Bartolinas también hay un paralelismo. En el mapa de las Bartolinas, te estoy diciendo, hay una dirigente oficialista que se ha nombrado en un congreso con gas de por medio, que a la misma manera de Banzer, que ponía coordinadores sindicales cuando proscribía... Pero está diciendo entonces que la mecánica ha sido Es la misma. exactamente. Unión. El principal dirigente de la CESUD-CB también es militante de UCS en el Tribunal Electoral. Puede buscar la población, ya se ha mostrado anteayer en conferencia de prensa. Entonces, eso de la doble militancia parece que es una nueva práctica de quienes están defendiendo al gobierno. Por ejemplo, yo de Hugo no sé ni qué cargo desempeña, siempre está ahí, pero nadie sabe qué trabajo hace, pero no importa. Lo importante es que él dice, tengo una doble militancia. Lo mismo dirá el dirigente de la CESUD-CB, lo mismo dirá Guillermina Acuño, tengo doble militancia, estoy en UCS y él más. Eso no es legal, no es ético, no es principista. No podemos trabajar de esta manera en este país. Y ayer Luis Arce, el presidente del gobierno, el presidente del Estado boliviano, nos dice una cosa igualmente inconsistente. Dice, antes se convocaba de esta manera y había muchísimos, 100 campesinos, 100 Bartolinas, esto, el otro. Antes con el otro estatuto, él mismo lo dice, antes con el otro estatuto, en el marco de otra ley. En esta convocatoria se ha aplicado una ley y más allá de quién diga qué Congreso es o no es legal, en base a la norma se ha elaborado un estatuto debidamente aprobado por el Tribunal Electoral porque él hace análisis de consistencia entre el estatuto y la ley de organizaciones políticas aprobada por voto en el Congreso y en base al estatuto se ha convocado a la presencia de este Congreso en la Ocaña. Cuando un estatuto manda una cosa en fútbol o en cualquier otro tema, él ha sido ministro. Un decreto es anterior, otro es el siguiente. Cuando cambian las reglas del juego hay que hacer caso pues a la ley y al estatuto. Y en el estatuto, y ahí sí hay una mentira de Luis Arce. Dice solo había 5 campesinos, 5 Bartolinas, ahora solo hay 5. Y es falso, porque ahora la convocatoria es de tipo territorial, no solo funcional. El órgano electoral te dice tienes que convocar Delegados, por territorios. dijeron que en el pasado llegaron a 2.870 delegados y que ahora llegarán máximo 130 delegados. Absolutamente falso. Y lo van a ver las cámaras de todos ustedes. Bueno, yo estaba pensando Estamos hablando de 1.500 delegados, Sí. pero la convocatoria es por territorio. De cada circunscripción, distrito, vienen campesinos, vienen Bartolinas, vienen mineros. Entonces, la convocatoria es 5 dirigentes más todos los que vienen por lógica territorial. Es otro tipo de convocatoria diferente que está en el marco de la nueva ley de organizaciones políticas y que además el Tribunal Electoral ha dado por válido. No es simplemente que yo y Hugo nos pongamos de acuerdo en este programa de que vamos todos juntos al Congreso. No, el Congreso es válido. La ley electoral, el órgano electoral, el Tribunal Electoral lo ha dado por correcto y están yendo simplemente a cerciorarse de que se cumplan las reglas. Luis Arce compara 2 estatutos y quiere confundir a la población. Y para colmo de males, él se aviene a lo que dicen unos dirigentes que se han nombrado a punta de gases y además son dirigentes que pertenecen a otro partido político, a la UCS, por ejemplo. Hablando de confusión, yo estaba hablando de Juanita Anzieta, hablando de las mujeres del MAS, de Juanita Anzieta. Pero bueno, se dijo que las Bartolinas podían ser un factor de unión, parece que eso quedó atrás. Hugo. A ver, Claudia, voy a responderle a la gente, porque evidentemente responderle a Teresa tampoco es importante. Ella, claro, ella no estuvo ni a la mitad del camino cuando se construyó el instrumento político. Fueron los que entraron después, ¿no? Con varias visiones, que ignoran ese camino, que ignoran, por lo tanto, el carácter del instrumento político. Y qué bien que diga partido.
el instrumento político, le voy a decir a la gente que nos está escuchando, se puso ese nombre, luego Asamblea por la Soberanía de los Pueblos, porque un compañero, para que aprenda Teresa de la historia, ¿no? Pedro Abdón Quispe, dijo en unos talleres, compañeros, hay movimiento, hay partido, hay frente. Yo propongo que se llame instrumento. Y se le preguntó por qué. Y él dijo instrumento porque eso articula todas las formas de organización política. La forma partido, la forma movimiento, la forma sindicato, la forma autoridad originaria, ¿no? Porque en las ciudades, por ejemplo, no vamos a poner forma movimiento, ni forma sindicato, ni forma autoridad originaria. En las ciudades hay más una tradición, entendiendo por ciudades lo que decía el compañero, sectores de clase media, progresistas y de izquierda, hay más bien el concepto de partido. Por eso nunca fue partido. Y en esto los movimientos sociales eran los predominantes, y las estructuras territoriales o de militancia clásica estaban subordinadas. Esto hasta que se cambió el estatuto, el actual, La ley. que se ha hecho imagen y semejanza de Evo Morales, que en el pasado decía, para mí el MAS es simplemente una sigla, debe estar en registros de la hemeroteca de la razón. Es nada más que una sigla para presentarnos a elección. Pero cuando se da cuenta que al interior de los movimientos sociales no es que ha dejado de ser un político importante, porque eso sería faltar a la objetividad, y no pretendo hacerlo por obtener algunos aplausos más. Evo Morales sigue siendo un político importante, quizá el político más importante, pero ciertamente ya no tiene el monopolio de liderazgo social y político que tuvo en el pasado. Por lo tanto, hay que apoyarse en el partido, ¿sí? Un partido que en los hechos no existe, ¿sí? Que se está construyendo, ¿no es cierto? Digo, no existe en términos de lo que significa partido en la concepción clásica, ¿no? En la concepción clásica de instancias de debate, de resolución de problemas. Teresa sabe, porque también creo que militó en el pasado en alguna organización. Ahora bien, en eso, ¿no? Nila Heredia, que es una de las compañeras nuestras, ¿no? Habló claramente con Evo Morales y le dijo, nosotros nos incorporamos. Me voy con la segundita de esta cueca política, de este piedra, papel y tinta. Estoy junto al vocal Tawichi Quispe, a quien le digo muchas gracias por venir hasta esta montaña, por esperarme. Estaba en un diálogo ardiente, en un diálogo masista ardiente hace unos minutos. Y en medio de esta pugna del MAS, por la realización del Congreso de Laucaeñe, el vocal del Tribunal Supremo Electoral, Tawichi Quispe, se ha excusado ante la sala plena de ser parte del proceso de supervisión de este encuentro político. Nos dice en una línea para quienes no lo han seguido en detalle. Así es. Primero agradecerle por la entrevista, mi estimada Claudia, de verdad. Evidentemente el pasado 19 de septiembre, ¿no? He presentado mi excusa, ¿no? Ante la sala plena para ver cualquier asunto que tenga que ver con el partido político MAS, en este asunto concreto que es la elección de su directiva. ¿Por qué, vocal? Por lo siguiente, el jefe, el presidente de la sigla política MAS y PCP, esto consta en medios de comunicación, lo ha dicho en su radio, lo ha dicho de manera. ¿Qué dice mi estimada Claudia? Esto es determinante, ¿por qué lo hice, no? Adelante. Dice, el jefe del MAS, Toledo Herbol, ¿no? De fecha 13 de agosto, ¿no? Dice lo siguiente, el jefe del MAS, Evo Morales, acusó este domingo al vicepresidente, ¿no? Y al vocal Tawichi, ¿no? De haber instruido, mira lo que dice, a los técnicos electorales a encontrar cualquier observación para boicotear la realización del Congreso del MAS previsto para octubre en Laucaeñe. Esa es la razón, vocal. Esto configura tácitamente en una denuncia, ¿no? Pública, que lo ha hecho el señor Evo Morales, ¿no?
en los distintos medios de comunicación que se ha reproducido, como acabo de leer. Esto entonces, en ese afán, mi estimada Claudia, presenté la excusa, ¿no? Justamente para no generar... ¿Esa es la única razón, Vocal? No, no es la única. Ha habido otras, ¿no? Entendemos que el partido político, más IPCP, esta organización política, tiene dos alas, ¿no? Tiene dos vertientes. En ese ámbito, lo que yo hice es presentar esta excusa también por aquella solicitud expresa que lo hace el señor Fidel Surco, ¿no? Fidel Surco es un militante del MAS, creo que en el pasado ha sido senador, y pide públicamente, ¿no?, que el vocal Tahuichi debería excusarse. Entonces, todo estas determinaciones, ¿no? Que para mí, mi estimada Claudia, lo voy a decir frontalmente, constituye acoso político, ¿no? Constituye una especie de un acoso psicológico, ¿no? Que afecta mi honorabilidad, mi honestidad, mi transparencia. Entonces, en el afán de no generar ninguna susceptibilidad, porque no es de ningún interés, y además está sujeto al artículo 220 de la Ley 026, que dice que cuando un vocal, ¿no?, ha sido denunciado, ¿no?, el artículo E, ¿no?, el inciso E del artículo 220, dice que debo excusarme. Vocal, le muestro este pedacito de Gustavo Torrico en el Piedra, Papel y Tinta para contribuir y esclarecer esto. Vamos al video, por favor. Por eso hasta en los estatutos dice que la Dirección Nacional debe coordinar con el Pacto de Unidad para llamar a congresos, etc., ¿no? Entonces, en este tema no se ha hecho eso. Eso reclama el Pacto de Unidad y presenta una objeción, ¿no? Presenta bien una objeción al Tribunal Supremo Electoral, ¿no? Y le pide que verifique si se está cumpliendo estatutos. Ahora, todos los medios se han ocupado del señor Tahuichi, del Tribunal Electoral, de Tahuichi, pero haciendo énfasis en lo que él decía. Vocal, ¿no? Del vocal. Sí, del vocal. En lo que él decía, que recibió ataques de uno, del otro, y él se quiere mantener al medio. Todos tomaron eso, todos los medios, pero nadie leyó más abajito. Y lo que dice Tahuichi es: yo no voy a participar porque no se han cumplido los estatutos del MAS. O sea, está advirtiéndoles a sus colegas de que él no se va a someter a un proceso penal mañana. Por eso se está haciendo a un lado. Y eso va a ser considerado en sala plena recién. Ese es el insumo. A ver, mi estimada Claudia, hay que dejar en claro, ¿no? No es como el señor Gustavo Torrico lo analiza, ¿no? Lo que pasa es que cada político lleva a su arena, ¿no?, a su río, así es. Los determinados. Y eso pasa también en la Biblia, ¿no? Cada iglesia lleva, cada pastor. En este caso tengo que ser enfático, ¿no? Lo que queda evidente es que el vocal Tahuichi ha sido objeto de una denuncia pública. Señala que el vocal Tahuichi pretende boicotear, ¿no?, el Congreso de la Oqueña. Hay otra petición que acabo de señalar del señor Fidel Sur que pide explícitamente mi recusación. Entonces, y no solo eso, mi estimada. Entonces, ha habido otras situaciones más. Entonces, pero lo que ha hecho el vocal, Torrico, ¿es falso? No voy a comentar, no voy a comentar lo que dijo el señor, porque no voy a entrar en el campo de la especulación, mi estimada Claudia. Yo soy árbitro imparcial, árbitro técnico, ¿no?, que tengo una neutralidad, no voy a especular. Pero lo que sí voy a decir, lo que voy a repetir acá, lo que yo dije con mi nota es que no quiero generar ninguna susceptibilidad de las partes, ¿no? Y además, en la sala plenaria... ¿Pero sí se están cumpliendo los mecanismos dentro del MAS? Ahí quiero llegar. Mi estimada Claudia, hay que dar claro. Nosotros actuamos bajo la ley 026, la normativa electoral, y el reglamento de supervisión a organizaciones políticas, ¿no?, para la elección de directiva. En este ámbito tiene dos fases.
Una primera fase es que la sala plena autorizó, conforme a un informe técnico, que el informe técnico no lo hacen los vocales, lo hacen el cuerpo técnico. Es un checklist que dice que cumplió. Y eso señalo yo en mi excusa, ¿no? Que se cumplió. Pero en ese afán del cumplimiento, mi estimada Claudia, ¿no? Ahora viene la segunda etapa, que es la supervisión, ¿no? Entonces, si viene la supervisión, en esa fase se verá todo el cumplimiento que se tiene que dar al estatuto orgánico del MAS en cuanto a la elección de la directiva que se va a producir. ¿Y usted no se pronuncia sobre esto? En este caso, he presentado yo mi apelación, la sala plena rechazó, yo he presentado la apelación en fecha 25 de septiembre. Pueden estar tranquilos, ¿no? De ambas alas, ¿no? A la 1, a la 2, arcistas he visto, tranquilo, vocal Tawichi ha presentado su apelación a la excusa y pueden estar tranquilos, de verdad. ¿Por qué? Este vocal no tiene ningún interés, mi estimado. Más bien quiero aprovechar este escenario, Claudia, regálame unos segunditos. Sí. ¿Por qué lo digo? Nos han dejado vulnerables, Claudia. Eso sí yo quisiera enfatizar ante la población boliviana. Han desinstitucionalizado al órgano electoral. Lo que digo es fuerte. ¿Por qué? Durante la ley de la... Por lo siguiente, mira, durante... ¿Pero quiénes? En la normativa. Algo pasó el año 2000, el año 2010. El año 2010, cuando promovieron la ley 044 de juzgamiento por la vía del juicio de responsabilidades, ¿no? Nos han discriminado, nos han sacado a los vocales del Tribunal Supremo Electoral, a los vocales del órgano electoral. En esta ley está el presidente, está el vicepresidente, están los magistrados del órgano judicial, está el fiscal general. Estamos hablando del gobierno de Evo Morales. Correcto. En esta ley, yo preguntaría a la población boliviana, ¿por qué discriminaron, sacaron? ¿Por qué digo esto? Sacaron, porque yo he estado indagando y el hallazgo es lo siguiente, que lo sepa la población boliviana. Durante la ley de la Corte Electoral del año 99, los vocales teníamos caso de corte. O sea, no podían sacar a los vocales de aquel entonces de la Corte Electoral, pero ahora, en esto, algo pasó. Tal vez se olvidaron, tal vez alguien puso un delete. Mi estimada Claudia, lo que yo pido es que nos reincorporen a los vocales del Tribunal Supremo Electoral en esta ley. Imploro, pido, de verdad, nos están dando rodillazos, nos están dando codazos los jugadores, ¿ah? Lo digo metafóricamente. Inclusive a unos colegas los han noqueado. ¿A quién los han noqueado? A Salvador Romero Valliviano, a María Angélica Ruiz, mis colegas, a Rosario Baptista. Nos han denunciado penalmente, estos colegas han sido denunciados penalmente, y han tenido que salir del país. Pero por denuncias, ¿no? Rosario Baptista había hecho una denuncia de alteraciones sí, también, sí, ¿no? pero sí, es verdad, ¿no? Pero que nos denuncie por la cuestión del ejercicio de nuestra función, no por otros dilemas. Mire, Claudia, hemos sido objeto de al menos... decir que hay información en peligro cuando estamos hablando de procesos electorales y decir que hay huecos negros o pero no fue por eso, no es menor, ¿verdad? No es menor, en absoluto no es menor, pero los vocales, la institucionalidad merece, Claudia, no lo digo por el afán de defender a la persona, lo digo en el afán de defender a la institucionalidad. Imagínese, mi estimada Claudia, si no estuviera en esta ley el presidente, todos los días estuviera paseándose. ¿Usted cree que hay persecución política contra Rosario Baptista o Salvador Romero? Yo lo que voy a decir es que al órgano electoral, a los vocales, nos están instalando procesos penales. Mira, el otro dato que quiero señalar. ¿Usted cree que hay persecución política en estos procesos? Yo les respondo con esta pregunta, mi estimada Claudia. Hemos aprobado la autorización el pasado 23 de agosto en la Ocaña. A los pocos días, denuncia penal contra los vocales, contra Tawichi, Oscar. O sea, dígame usted si esto no es presión política. Nos han instalado, mi estimada Claudia, alrededor hasta la fecha, desde el 2020 hasta ahora, aproximadamente 15 denuncias penales.
nos han denunciado por otros temas, por asuntos, por faltas muy graves, ¿no? Se inventan, por ejemplo, el año pasado. ¿Quiénes denuncian, por ejemplo, el año inventan? pasado, mi estimada Claudia, recordarás cuando usted me hizo la entrevista, me vine con esta misma queja. Dije que diputados, ¿no?, pedían la destitución del vocal Tahuichi. ¿Por qué? Porque supuestamente no había... ¿Son actores políticos? ¿Es el actores gobierno? políticos. ¿no? ¿En plural, de distintas fuerzas? Así ¿O es. hay una fuerza en específico? No, de todas las fuerzas, de todas las fuerzas, de todas las fuerzas. De acá, A, B, C, D, E, todas las fuerzas. Quieren ¿Masista o no masista también? masistas y no masistas, para que quede claro, ¿no? En todo caso, en ese afán, lo que pasó, por ejemplo, Claudia, el año 2019, fue brutal. Nunca debería repetirse lo que pasó el año 2019. Muertos en Sacaba, muertos en Sencata, centenares de heridos. ¿Y qué dijo nuestro informe del GI entonces? El GI fue contundente. El GI, en su informe, la recomendación 26 que realiza, mi estimada, señala que se tiene que fortalecer, promover, ¿no?, la institucionalidad del órgano electoral. lo hemos dado a conocer. ¿No? Correcto, ¿no? Es una recomendación. Pero hasta el momento, el Estado no está reaccionando a esta recomendación que le hace el GI. Entonces, es imperativo, es fundamental, porque Claudia, se viene la madre de las batallas del 2025. Batalla voy a tener yo en Detrás de la Verdad si no corto el programa porque estamos comiéndonos el siguiente, pero yo le agradezco y de hecho le hago la invitación a que continuemos con estos temas acá en la redacción. Vocal Tahuichi Quispe, a quien le agradezco y de hecho me excuso porque el anterior bloque me ha comido el tiempo, pero ahora nos ponemos al día. Muchas gracias. No, por a su usted, mi presencia. estimada Claudia, de verdad, y a todo el público, a todos los bolivianos y bolivianas que escuchen este prestigioso medio. Gracias. Y enseguida usted. continuamos. Nosotros vamos a seguir con esta entrevista acá en la redacción. Gracias. Nos vemos mañana a las 11. Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche, sol y tinieblas, para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy viva en medio de tantos muertos, para decidir, para continuar, para recalcar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida.